Era un caballo extraordinario, un auténtico caballo de resistencia que muy pocas personas eran capaces de comprender. Le encantaba dormir y comía el doble que los demás caballos, aunque su cuerpo apenas tenía la mitad de su tamaño. Por esa razón, desde el principio fue menospreciado por todos. Cuando apenas tenía 6 meses de vida, el dueño del rancho lo entregó a un entrenador de caballos. Aquel hombre lo consideró un animal terco e inútil, y ordenó a un jinete que lo golpeara hasta dejarlo casi sin fuerzas. Al final, fue marcado como un completo fracaso y terminó convertido únicamente en una herramienta de entrenamiento para que otros caballos parecieran más talentosos al derrotarlo. En muchas ocasiones incluso obligaban al caballo a perder a propósito para hacer lucir mejor a los demás. Para cuando cumplió 3 años, el caballo llamado Seabiscuit corría en competencias baratas 2 veces por semana. Después de tantos golpes y malos tratos, se volvió agresivo e imposible de controlar. Ni siquiera 2 hombres fuertes podían detenerlo. Finalmente, todos decidieron que no valía nada y lo pusieron a la venta por apenas $2,000, prácticamente el precio de la carne de caballo. Así comenzó la increíble historia de Seabiscuit. Tiempo después apareció un hombre llamado Tom, un entrenador que terminaría cambiando por completo el destino del animal. Tom había recorrido el viejo oeste estadounidense trabajando con caballos y sentía un amor genuino por ellos y por la vida en los grandes paisajes abiertos. Sin embargo, con la llegada de las bicicletas y los automóviles, sus conocimientos empezaron a verse como algo anticuado. Perdió su trabajo y terminó sobreviviendo en la ciudad haciendo pequeños empleos. Un día, afuera de un hipódromo, presenció una escena devastadora. Un caballo con la pierna rota agonizaba mientras su dueño estaba a punto de dispararle para acabar con su sufrimiento. Justo antes de que apretara el gatillo, Tom intervino y lo detuvo. El dueño pensó que estaba bromeando cuando dijo que quería comprar al caballo. Solo pidió $2. Para aquel hombre era un negocio perfecto. Se ahorraba una bala y también el entierro. Así, el caballo que debía morir terminó siendo salvado por Tom. Nadie entendía por qué Tom se esforzaba tanto por un caballo inválido, que aparentemente no tenía ningún valor, pero él lo cuidaba todos los días, aplicando remedios herbales sobre su pierna herida y tratándolo más como a un amigo que como a un animal. Ese extraño gesto llamó la atención de un empresario millonario llamado Charles Howard, quien buscaba contratar a un entrenador de caballos. Después de escuchar hablar de Tom, Charles fue a buscarlo esa misma noche. Al encontrarlo durmiendo entre unos arbustos, le preguntó por qué alguien seguiría gastando tiempo y dinero intentando salvar a un caballo que jamás volvería a correr. La respuesta de Tom lo marcó profundamente. Él creía que una herida no le quitaba el valor a un ser vivo y que nadie podía borrar todo lo que alguien valía simplemente porque estuviera roto. Aquellas palabras golpearon a Charles con fuerza, porque comprendió que su propia vida se parecía mucho a la de ese caballo herido. Años atrás, Charles no era más que un desconocido mecánico de bicicletas. Un día, casi por accidente, reparó un automóvil y vio en ello una gran oportunidad. Decidió entrar al negocio de los autos y, gracias a su inteligencia y algo de suerte, se convirtió en uno de los primeros hombres en llevar automóviles al oeste de Estados Unidos. Su fortuna creció rápidamente. Compró enormes terrenos, llenó sus establos de autos lujosos y vivió feliz junto a su familia. Pero todo cambió en un instante. Mientras Charles trabajaba, su hijo tomó un automóvil a escondidas y sufrió un terrible accidente. Al caer por un precipicio, murió en el acto. Charles quedó destruido. Sostuvo el cuerpo de su hijo mientras el dolor y la culpa lo consumían por completo. Aquella tragedia no solo le arrebató a su hijo, también acabó con su matrimonio, con su felicidad y con sus ganas de seguir adelante. Cerró su negocio y se aisló del mundo. Sus amigos intentaron distraerlo llevándolo a carreras de caballos, pero nada lograba aliviar el vacío que sentía. Con el tiempo apareció en su vida una mujer llamada Mary. Era amable, tranquila, y poco a poco se convirtió en la luz que necesitaba para salir de la oscuridad. Gracias a ella, Charles volvió a sonreír y finalmente ambos se casaron. Fue también por influencia de Mary que comenzó a apasionarse por las carreras de caballos. Poco después, Tom se convirtió oficialmente en el entrenador de Charles. Ahora solo faltaba encontrar al caballo correcto.
Para Tom, elegir un caballo nunca se trataba únicamente de velocidad o apariencia. Lo importante era el corazón del animal. Necesitaba un caballo valiente, dispuesto a luchar hasta el final. Recorrieron distintos hipódromos buscando al indicado, pero ninguno parecía especial. Hasta que una madrugada, cerca de las 5 de la mañana, sacaron a un pequeño caballo flaco para calentarlo antes de entrenar. Caminaba cojeando y respiraba con dificultad, como si cada paso fuera una tortura. Pero cuando Tom miró sus ojos, vio algo distinto. Había furia, orgullo y una enorme voluntad de sobrevivir. Aunque su cuerpo era pequeño, estaba endurecido por el sufrimiento y cubierto de cicatrices del pasado. En ese instante, Tom supo que había encontrado al caballo que llevaba tanto tiempo buscando, un verdadero caballo de resistencia. Sin dudarlo, le pidió a Charles que lo comprara. Charles no entendía aquella decisión. El caballo lucía agotado, salvaje y completamente fuera de control. Incluso los jinetes más experimentados se negaban a acercarse por culpa de su carácter agresivo. En una ocasión, Tom llevó a un veterano jinete para intentar montarlo, pero apenas el hombre se acercó demasiado, Seabiscuit reaccionó violentamente, mordiéndolo y destrozándole la ropa. El jinete salió aterrado y huyó del lugar. Con nadie capaz de controlar al caballo, Tom empezó a perder la esperanza. Entonces vio a lo lejos a un joven enfrentándose solo contra 4 hombres, sin mostrar miedo alguno. Tom observó con atención al muchacho y luego volvió la mirada hacia el caballo. En ambos vio exactamente lo mismo: orgullo, terquedad y heridas profundas escondidas en el interior. En ese momento comprendió que había encontrado a la única persona capaz de conectar con Seabiscuit. Su nombre era Red Pollard. Tom reunió por primera vez a Red y a Seabiscuit. Apenas el caballo lo vio, se levantó agresivamente y evitó que cualquiera pudiera acercarse. Pero Red no retrocedió. De alguna manera parecía entender perfectamente lo que el animal sentía. Se acercó lentamente, manteniendo la calma, y sacó media manzana de su bolsillo. Con tranquilidad se la ofreció al caballo. Casi de inmediato, la tensión desapareció. Seabiscuit bajó la cabeza y se calmó. En ese instante, 2 almas heridas se reconocieron mutuamente. Red Pollard también cargaba un pasado doloroso. Había nacido en una familia adinerada y creció junto a sus 4 hermanos en una gran casa. Desde niño mostró un talento natural para montar caballos, y su padre incluso le regaló uno propio para competir. Pero todo cambió con la llegada de la Gran Depresión. Millones de personas perdieron sus empleos y sus ahorros en cuestión de días. Familias enteras fueron obligadas a abandonar sus hogares para sobrevivir, incluida la familia de Red. En medio de aquella crisis, las carreras de caballos se convirtieron en una de las pocas distracciones accesibles para la gente. Red comenzó a trabajar en hipódromos cuidando caballos y ganando apenas $2 diarios, una cantidad suficiente en aquella época para ayudar a mantener a una familia. Él confiaba en que, si seguía esforzándose, algún día las cosas mejorarían. Sin embargo, una tarde regresó a casa y encontró a su madre llorando. Su padre le entregó una pequeña bolsa con sus pertenencias. En ese momento entendió la verdad. Sus padres habían decidido dejarlo atrás en el hipódromo, mientras ellos viajaban al oeste con sus hermanos menores, buscando una vida mejor. Aquella fue la última vez que vio a su familia. Desde entonces, Red creció completamente solo, pasando de un trabajo a otro, siempre rodeado de caballos. Su sueño jamás cambió. Quería convertirse en un verdadero jinete profesional, pero la realidad siempre parecía aplastarlo. Su cuerpo era ligeramente más alto de lo permitido para un jinete, así que cada mañana se obligaba a vomitar para mantener su peso por debajo de los 48 kilos. De lo contrario, ningún entrenador le daría una oportunidad. A pesar de todos sus sacrificios, seguía perdiendo carrera tras carrera. En una ocasión terminó en segundo lugar, pero en vez de recibir felicitaciones, fue regañado y ni siquiera le pagaron. Mientras acumulaba derrotas, cada vez menos personas confiaban en él. Para sobrevivir, incluso participó en peleas clandestinas, aunque su cuerpo delgado apenas soportaba los golpes. Terminaba apaleado una y otra vez, muchas veces sin ganar nada. Dormía en bancas de estaciones, pasando hambre y avanzando por la vida sin rumbo fijo. Y aún así, pese a todo el sufrimiento, jamás vendió el libro que su padre le dejó antes de abandonarlo.
Tampoco pidió ayuda. Prefirió conservar la poca dignidad que todavía le quedaba. Lo único que Red siempre pidió fue una oportunidad, aunque fuera la más pequeña, aunque tuviera que empezar desde abajo ganando apenas lo suficiente para comer. Y finalmente, esa oportunidad había llegado. No solo logró crear una conexión especial con Seabiscuit, también se convirtió en el único capaz de montarlo. Aún así, el camino estaba lejos de ser sencillo. La primera vez que intentaron correr juntos, el caballo ni siquiera podía avanzar en línea recta. Giraba constantemente hacia los lados y daba vueltas en círculos sin control. Con el tiempo descubrieron la razón. Desde pequeño había sido golpeado y entrenado únicamente para correr en círculos, hasta que aquello se convirtió en un reflejo imposible de borrar. Durante años lo trataron como una simple herramienta y terminó olvidando cómo actuar como un verdadero caballo. Para ayudarlo a recuperar sus instintos, Tom llevó a Seabiscuit hasta un enorme bosque abierto y le dio a Red una instrucción muy simple, pero importante. Debía dejar que el caballo corriera libremente y que él mismo decidiera cuándo detenerse. Así comenzaron a recorrer senderos bajo la tenue luz del atardecer. Atravesaron bosques, campos abiertos, puentes de piedra y caminos interminables. Mientras más corría Seabiscuit, más ligero y veloz se volvía. No mostraba cansancio alguno. En aquel momento, caballo y jinete parecían convertirse en un solo ser, avanzando con una fuerza salvaje que había permanecido atrapada durante demasiado tiempo. De regreso en el rancho, Tom y Charles esperaron durante horas, preocupados porque no regresaban. Pero lejos de allí, Red apenas podía contener la emoción. Había comprendido que el caballo bajo sus manos no era un animal cualquiera. Era exactamente el compañero que llevaba años buscando, un verdadero caballo de resistencia. Para facilitar el entrenamiento, Charles permitió que Tom, Red y Seabiscuit vivieran en su rancho. Sin embargo, pronto comenzó a notar ciertas cosas extrañas sobre ellos. Durante la cena, Red casi no tocaba la comida, pese a que había abundancia sobre la mesa. El miedo a subir de peso y perder otra vez su oportunidad como jinete seguía persiguiéndolo. Cuando Charles lo vio, intentó tranquilizarlo hablándole más como un padre que como un patrón. Aquellas palabras impactaron profundamente a Red, quien por primera vez en muchos años volvió a sentir una calidez humana que creía perdida. Esa noche, Charles preparó habitaciones cómodas para Tom y Red, pero al amanecer ambas seguían vacías. Ninguno estaba acostumbrado a vivir así. Red prefirió dormir dentro del establo junto a Seabiscuit, mientras Tom descansaba bajo el cielo abierto, observando las estrellas. Poco a poco, el rancho recuperó la vida. Los viejos automóviles cubiertos de polvo fueron limpiados y los establos volvieron a llenarse de actividad. Aún así, el mal carácter de Seabiscuit seguía causando problemas. Continuaba pateando y comportándose de manera agresiva. Tom intentó tranquilizarlo llevándole primero una pequeña oveja, pero el animal se asustó y huyó de inmediato. Entonces probó algo distinto. Acercó una hermosa yegua al caballo. Sorprendentemente, el efecto fue inmediato. Seabiscuit se relajó por completo y toda la tensión desapareció de su cuerpo. Tras un periodo de recuperación y adaptación, finalmente estuvo listo para comenzar un entrenamiento serio. Tom tenía una forma muy distinta de entrenar caballos. Le pidió a Red que dejara de intentar controlar a Seabiscuit a la fuerza. En lugar de eso, debía permitirle correr libremente en la recta final de cada carrera, dejando que su instinto competitivo hiciera el resto. Los resultados fueron sorprendentes. Descubrieron algo único en él. Cuando corría solo, su velocidad era apenas normal, pero en cuanto veía otro caballo delante suyo, algo despertaba dentro de él. Entonces corría mucho más allá de sus propios límites. Seabiscuit comenzó a alcanzar velocidades increíbles e incluso rompió récords en varias pistas. No obstante, la velocidad por sí sola no era suficiente. Un verdadero campeón necesitaba experiencia. Poco después llegó el momento de participar en su primera carrera oficial. Antes de comenzar, Tom explicó cuidadosamente la estrategia a Red. Debía mantenerse detrás de los líderes durante el inicio y liberar a Seabiscuit únicamente en la parte final. Red aceptó el plan, pero todo salió mal desde el primer momento. Un pequeño empujón de otro jinete bastó para despertar toda su rabia acumulada. Perdió la calma, exigió demasiado al caballo y olvidó por completo las instrucciones.
Cuando llegó la recta final, Seabiscuit ya no tenía energía. Uno a uno, los demás competidores comenzaron a superarlos hasta terminar casi en los últimos lugares. Después de la carrera, Tom y Charles intentaron entender lo sucedido, pero Red reaccionó con enojo y se negó a reconocer su error. Tom no comprendía aquella actitud, aunque Charles percibió algo más profundo. Entendió que la rabia de Red no tenía relación únicamente con la carrera. Dentro de él seguía existiendo una herida mucho más antigua: el abandono de su familia. Aquella noche, Red permaneció solo, dispuesto a deshacerse de los libros que su padre le había dejado años atrás. Toda su furia provenía de ese dolor que jamás había superado. Sentía que no tenía hogar ni un lugar al cual pertenecer, y ese vacío se había convertido en resentimiento contra el mundo entero. Era la única forma que había encontrado para sobrevivir. Mientras esos pensamientos lo consumían, los recuerdos de la fe que su padre alguna vez tuvo en él comenzaron a hacerlo reaccionar. Al día siguiente, lleno de culpa, Red fue a ver a Charles. Fingió necesitar un préstamo, no porque realmente requiriera dinero, sino porque quería comprobar si aún confiaban en él. Pero la respuesta de Charles fue mucho más allá de lo esperado. No solo siguió creyendo en él, sino que, al enterarse de que Red necesitaba arreglarse los dientes, le entregó más dinero del necesario sin dudarlo. Después de todo lo que había vivido, aquella bondad lo golpeó profundamente y despertó algo nuevo dentro de él. En la siguiente carrera, Red siguió exactamente el plan de Tom. Durante la primera parte mantuvo a Seabiscuit controlado detrás de los otros caballos. Luego, al llegar la recta final, lo dejó correr libremente. Todo cambió en cuestión de segundos. Seabiscuit explotó hacia adelante, superando a cada competidor uno tras otro. Bajo la mirada emocionada de Charles y Mary, el pequeño caballo y su inesperado jinete consiguieron su primera gran victoria. Desde ese momento, Red y Seabiscuit comenzaron a dominar las pistas del oeste de Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, su ascenso dejó de ser solamente una historia deportiva. Se transformó en un símbolo de esperanza para millones de personas que sufrían dificultades. En cada ciudad eran recibidos entre aplausos y celebraciones. Charles, gracias a su gran inteligencia para los negocios, aprovechó la creciente fama del caballo. Organizó entrevistas, apariciones públicas y convirtió el duro pasado de Seabiscuit en una historia inspiradora capaz de emocionar al país entero. Incluso creó recuerdos y artículos relacionados con el caballo, generando enormes ganancias. Pero Tom no se sentía cómodo con toda aquella atención. Para él, Seabiscuit no era un producto ni un símbolo para vender al público, sino un luchador que merecía respeto. Temía que el orgullo y la comodidad terminaran provocando una nueva caída. Para demostrarlo, Tom le mostró a Charles un periódico donde aparecía un imponente caballo llamado War Admiral. Era el gran campeón del Este, alto, elegante, de sangre pura y completamente invicto. Los medios lo describían como el caballo perfecto. Al verlo, Charles entendió inmediatamente que la verdadera grandeza aún estaba lejos. Al día siguiente, tomó una decisión arriesgada. Habló por radio y lanzó públicamente un desafío contra War Admiral. El anuncio sacudió a todo el país. Ya no se trataba únicamente de una carrera entre dos caballos. Era un enfrentamiento entre el este y el oeste, dos mundos que durante años se habían despreciado mutuamente. Sin embargo, el dueño de War Admiral rechazó la propuesta de inmediato. Consideraba a Seabiscuit un caballo pequeño e indigno de competir contra la élite de las carreras. Aún así, Charles no estaba dispuesto a rendirse. Organizó una carrera con un premio de $100,000, la bolsa más grande jamás ofrecida hasta entonces. Pero ni siquiera eso fue suficiente para convencerlos. Los propietarios de War Admiral ya eran ricos y no sentían necesidad de demostrar nada. Charles comprendió entonces que la única forma de obligarlos a aceptar era derrotar a todos los grandes caballos del este. Si Seabiscuit conseguía vencerlos uno por uno, tarde o temprano, War Admiral tendría que enfrentarlo. Antes de la siguiente carrera, Tom preparó cuidadosamente una nueva estrategia. Todo parecía estar bajo control y la victoria estaba al alcance de la mano. Pero en plena competencia, un pequeño error cambió el rumbo de todo. Cuando se acercaban a la recta final, Red se confió demasiado y bajó la guardia. Red no se dio cuenta de que otro caballo venía acercándose rápidamente por detrás.
Cuando finalmente logró notarlo, ya era demasiado tarde. Perdieron la carrera por apenas un paso. Tom estalló de furia al no entender cómo Red no había visto lo que ocurría. Entonces salió a la luz una verdad que dejó a todos impactados. Red confesó que prácticamente no podía ver de un ojo. Aquella lesión había sido consecuencia de las brutales peleas clandestinas en las que participó años atrás. En lugar de sentir compasión, Tom reaccionó con enojo al descubrir que le habían ocultado algo tan importante. Pero Charles intervino de inmediato y le recordó a Tom las mismas palabras que él alguna vez había dicho. Una persona no pierde su valor solo porque esté herida. Aquello hizo reflexionar profundamente a Tom. Al día siguiente, los periódicos de todo el país comenzaron a burlarse de Red. Los titulares lo describían como un jinete inútil y medio ciego. Sin embargo, Charles se negó a permitir que aquello definiera a su equipo. Organizó una conferencia y declaró públicamente que Red seguiría siendo el jinete oficial de Seabiscuit, pasara lo que pasara. Además, lanzó un nuevo desafío. Si sus rivales no querían ir al oeste, entonces ellos viajarían al este para enfrentarlos. Así comenzó un largo recorrido por las principales ciudades del este de Estados Unidos. En cada lugar, Charles hablaba ante enormes multitudes, convirtiendo la historia de Red y Seabiscuit en algo mucho más grande que simples carreras. Durante la Gran Depresión, cuando millones de personas habían perdido toda esperanza, aquella historia comenzó a representar la lucha de la gente común. La emoción creció tanto que el enfrentamiento contra War Admiral dejó de ser solo una competencia deportiva. Ahora parecía una batalla entre los poderosos y quienes intentaban sobrevivir. La presión del público fue tan grande que el dueño de War Admiral finalmente aceptó el desafío, aunque impuso varias condiciones. La carrera debía celebrarse en una pista tradicional del este. La salida sería con campana en lugar de con puertas, y todo tendría lugar en el territorio de War Admiral. Charles aceptó cada una de las condiciones sin discutir. La carrera quedó programada para 2 semanas después. Mientras se preparaban, estudiaron en secreto a War Admiral durante sus entrenamientos y quedaron impresionados. Era enorme, elegante, extremadamente veloz y parecía invencible. Tom comprendió rápidamente que su estrategia habitual no serviría esta vez. Si Seabiscuit quedaba atrás desde el principio, jamás lograría alcanzarlo. Por eso cambiaron completamente el entrenamiento. Compraron una campana de incendios y comenzaron a entrenar de noche, lejos de cualquier distracción. Cada vez que la campana sonaba, Seabiscuit salía disparado a máxima velocidad, creando un reflejo automático en su mente. Con el tiempo, el simple sonido bastaba para provocar una salida explosiva. Durante el día lo dejaban descansar completamente, sin permitir que periodistas o fotógrafos lo molestaran. Después de varios días, Seabiscuit era capaz de correr incluso en la oscuridad sin perder concentración. Aunque Red tenía problemas de visión, ambos parecían moverse como si compartieran la misma mente. Tras 2 semanas de preparación, el caballo alcanzó el mejor estado físico de toda su vida. Pero justo cuando todo parecía perfecto, ocurrió una tragedia inesperada. Un antiguo patrón de Red apareció buscando aprovechar su fama para aumentar el valor de su propio caballo. Red aceptó ayudarlo sin imaginar el peligro. Durante un entrenamiento, un tractor explotó repentinamente cerca de la pista. El caballo se asustó, se levantó violentamente y cayó al suelo. Antes de que Red pudiera liberar su pie, el animal salió descontrolado, arrastrándolo por toda la pista. Finalmente chocó contra una pared, y Red salió despedido, perdiendo el conocimiento. Los médicos lograron salvarle la vida, pero su pierna derecha quedó destrozada. Para todos, aquello significaba el final definitivo de su carrera como jinete. Cuando despertó en el hospital, Red mantuvo la calma. Al enterarse de que Charles pensaba cancelar la carrera contra War Admiral, se negó rotundamente. Comprendía que aquella competencia ya no se trataba solo de él. Era algo que pertenecía a Seabiscuit, a Tom y a todas las personas que habían luchado junto a ellos. 3 días después, llamó a un viejo amigo para que ocupara su lugar como jinete. Antes de la carrera, le explicó cuidadosamente la estrategia más importante. Seabiscuit debía tomar ventaja desde el principio y luego disminuir ligeramente el ritmo en la última curva para permitir que War Admiral se acercara. En cuanto ambos corrieran lado a lado, el espíritu competitivo de Seabiscuit despertaría por completo. Finalmente llegó el gran día. Desde la madrugada, el hipódromo estaba completamente lleno. Las calles se saturaron de automóviles
y millones de personas siguieron la carrera por radio en todo el país. Fábricas enteras detuvieron su trabajo para escuchar la transmisión. Seabiscuit no era el favorito, pero para la gente común representaba mucho más que un caballo. Antes de iniciar, Tom hizo un movimiento silencioso pero decisivo. Reemplazó la campana normal por la campana de incendios que Seabiscuit había aprendido a reconocer durante el entrenamiento. En cuanto sonó, el caballo salió disparado con una velocidad impresionante y tomó la delantera al instante. Mientras la multitud enloquecía, el jinete siguió exactamente el plan de Red. Al acercarse la última curva, disminuyó ligeramente el ritmo. War Admiral aprovechó para acercarse, y pronto ambos caballos corrían uno al lado del otro. Entonces ocurrió algo extraordinario. Apenas Seabiscuit sintió la presencia de su rival, aquella vieja chispa volvió a encenderse dentro de él. Toda la furia, orgullo y deseo de competir explotaron de golpe. El jinete aflojó las riendas y dejó que el caballo corriera libremente. Poco a poco comenzó a separarse, primero por una pequeña ventaja, y luego por varias más, hasta cruzar la meta, muy por delante de War Admiral. El público rugió emocionado mientras Seabiscuit conseguía una de las victorias más legendarias de la historia. En el hospital, Red celebró lleno de emoción, aunque también sentía tristeza por no haber podido compartir aquel momento junto a su compañero. Después de aquella histórica carrera, regresó al rancho para recuperarse mientras Seabiscuit seguía compitiendo. Sin embargo, poco tiempo después, el caballo sufrió una grave fractura en la pierna derecha. Muchos veterinarios recomendaron sacrificarlo, pero Charles se negó rotundamente y decidió llevarlo de vuelta al rancho para cuidarlo personalmente. Cuando Red volvió a ver a Seabiscuit, avanzó lentamente apoyándose en un bastón solo para acercarse a él. A partir de entonces comenzaron días tranquilos y sencillos. Incluso con su pierna dañada, Red montaba suavemente al caballo para ayudarlo en su recuperación. Pasaban horas recorriendo bosques, descansando bajo el sol y disfrutando de pequeños momentos de paz. Seabiscuit rodaba sobre el pasto, mientras Red leía cerca de él. Un día, una rama cayó repentinamente y asustó al caballo, haciéndolo correr unos metros. Red observó atentamente aquella reacción y comprendió algo importante. Tiempo después sacó su vieja silla de montar, sujetó un soporte de madera a su pierna herida y volvió a montar a Seabiscuit. Juntos avanzaron lentamente por los campos abiertos, recordando lo que alguna vez fueron. Pasaron los meses y, un día, una bandada de aves salió volando repentinamente. Seabiscuit reaccionó corriendo con fuerza una vez más. Entonces Red entendió la verdad. El caballo estaba completamente recuperado. De inmediato pidió que despejaran una parte del terreno para construir una pequeña pista de entrenamiento. Día tras día practicaron juntos, y con cada vuelta, Seabiscuit parecía rejuvenecer. Cuando Tom llegó al rancho y los vio entrenando, quedó profundamente emocionado. El gran caballo había vuelto. La noticia se propagó rápidamente por radio y despertó emoción en todo el país. Incluso Red, que al principio no sabía nada, sonrió al escuchar el anuncio en una transmisión. Más tarde, cuando Charles y Tom llevaron a Seabiscuit para inscribirlo en una nueva carrera, Red apareció apoyado en su bastón, pidiendo una última oportunidad para montarlo. Esta vez Charles se negó. Sabía que la pierna de Red seguía siendo muy frágil y que un accidente podía dejarlo inválido para siempre, o incluso costarle la vida. Para él, Red ya era parte de su familia. Sin embargo, los amigos de Red insistieron. Para un jinete, dejar de montar era un dolor peor que perder una pierna. Mary también convenció a Charles de reconsiderarlo. Finalmente comprendió que no podía impedirle luchar por aquello que amaba. Así, un jinete roto y un caballo que alguna vez estuvo destruido volvieron a colocarse juntos en la línea de salida. El público explotó de emoción. Aunque Charles había aceptado la decisión, al principio no soportaba la idea de mirar la carrera. Pero segundos antes de comenzar cambió de opinión y decidió estar presente. Cuando inició la competencia, Seabiscuit salió con toda la fuerza que le quedaba. Sin embargo, rodeado de caballos más jóvenes y poderosos, pronto comenzó a quedarse atrás. Red soportaba un dolor insoportable en la pierna, mientras intentaba mantener el ritmo. La realidad era evidente. Seabiscuit ya era un caballo viejo y castigado por demasiadas batallas. Poco a poco empezaron a rezagarse y parecían convertirse simplemente en otro competidor más.
El público guardó silencio, conteniendo la respiración. Pero Red jamás se rindió. Continuó impulsando a Seabiscuit con las pocas fuerzas que ambos conservaban. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los jinetes que lideraban la carrera, un viejo amigo, redujo la velocidad y se acercó deliberadamente a ellos. Comprendía perfectamente lo que Seabiscuit necesitaba en aquel momento. Renunció a su propia oportunidad de ganar para darle al viejo campeón el impulso necesario para luchar una vez más. Al ver aquello, Charles gritó con todas sus fuerzas desde las gradas, y Seabiscuit respondió. Como si recuperara su juventud por unos instantes, volvió a acelerar con una energía imposible, superando rivales uno tras otro mientras perseguía una victoria que parecía inalcanzable. La historia de Seabiscuit terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo que una simple leyenda deportiva. Demostró que, muchas veces, las almas más rotas son las que terminan salvándose mutuamente, y que, en realidad, todo lo que necesitaban era alguien que jamás dejara de creer en ellas. Espero te haya gustado el video.